a todos. ¿Cómo están ustedes? Dios los bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio. Estamos hoy comenzando, o sí continuando, en el libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento. Am, es en el capítulo 23. Estuvimos la semana pasada en el 22 y voy a dar un pequeño resumen porque siempre lo hago, es una continuación para saber en qué contexto estamos, qué es lo que está sucediendo. Y el resumen del 22 ah, lo vamos a, lo voy a leer así nomás. No vamos a entrar en el estudio del capítulo 22, simplemente vamos a resumirlo. Y esto es lo que escribí. Dice, el amor práctico al prójimo, si hablamos de cómo tratar, decía, el capítulo 22 decía, si estás en tu casa y luego ves que un buey de tu vecino está perdido o está caído, si lo vas a ayudar o no, y la cosa era de que sí ibas a ayudar a tu vecino, que sí ibas a ayudar a tu hermano, llevándoselo otra vez para atrás. Entonces era el amor al vecino, yo puse acá, amor práctico al prójimo. Dios nos dio libertad y unos escogieron apartarse de Dios, pero los que escogieron seguirlo, a estos Dios exige pureza. Sí, Dios a todos nos deja libres. Dios no nos exige entrar al cielo ni nos lleva a fuerzas al cielo. Él quiere que de voluntad entremos. No somos no nos hizo robots, nos hizo personas que tenemos la libertad de escoger qué queremos hacer, si queremos ir al cielo, si queremos rechazar a Dios. Y los que escogimos seguir a Dios, este sería el plan. Los que decimos, sí, yo quiero seguir, Jesús es mi Señor. Entonces Él empieza a, a ponerte, Él te dirige ahora, ahora te pone una forma de vida, ¿sí? Y Él quiere que vivamos de esa forma, ¿sí? Quiere que vivamos de la forma que los que van al cielo viven, ¿sí? Ese sería el plan en aquel tiempo y en este tiempo. A las personas que querían seguir al Señor, entonces Dios exigía que fueran de esta forma y de esta forma, ¿sí? Ese era el plan. Dios quería que fueran puros, ellos querían que fueran gente de moral, que tuvieran prudencia y amor, que tuvieran, que no pensaran inmoralmente, porque y todo lo que es inmoral, si aún tus pensamientos ofenden a Dios porque son un pecado, especialmente Dios exige que los que siguen a Él tengan una clase de respeto por la forma, una clase de respeto, quiere que respeten a Dios en la forma que Él hizo, especialmente lo que habla aquí es de que Dios quería que se respetara la forma que Él no le gusta. Dios quiere que nosotros distingamos entre hombre y mujer, y ese fue el plan de la semana pasada, y hoy vamos a continuar con eso. En el capítulo 23 dice respeto a la diferencia entre hombre y mujer. Dice ahí que el hombre no se ponga ropa de mujer, que la mujer no se ponga ropa de hombre. No tiene nada que ver con la ropa, es, es la actitud, si es la rebeldía contra lo que Dios ya ha establecido como hombre y mujer. Si esa era la idea, no realmente era la ropa, porque en aquel mismo tiempo los hombres vestían una clase de ropón. Sí, ahora hombres y mujeres usamos pantalones, pero aún hay una diferencia en cómo usarlos. Las mujeres lo usan de una forma, el hombre lo usa de otra. No es la ropa, es la actitud, es la rebeldía que Dios conoce. Sí, eso es lo que Dios quiere y todos conocemos eso. Sabemos bien a qué se refiere Dios cuando dice que el hombre no use ropa de mujer, está hablando de la homosexualidad. Dios nos pone pruebas muy insignificantes para que mostremos obediencia. Y tristemente reprobamos constantemente. Si de repente pensamos, ah, eso no es tan importante o esta prueba es muy chica, no es la que yo merezco, ¿no? Yo merezco una prueba más grande. Pero si Dios nos da pruebas insignificantes y ni esas podemos pasar, ¿sí? ¿Qué será cuando vengan las pruebas grandes, no? Poner límites en tu casa, tu familia, que honren a Dios y dirigir a tus hijos en una buena moral, poner límites, tratarlos con castigos o disciplina, sí, porque no podemos permitir que en tu casa suceda cualquier cosa, sino que tiene que haber límites, tiene que haber moral y tiene que haber una disciplina para los hijos. La semana pasada dijimos la disciplina y leímos en la Biblia, la disciplina nunca nos parece buena al principio, pero siempre tiene un buen final, ¿no? Eso es lo que queremos y esa es la forma que crecemos. Terminando, antes del matrimonio debe haber pureza, habla en el capítulo 20,
22 hablaba de la virginidad y cómo la protegían la virginidad y cómo si una mujer no era virgen en el matrimonio, había un gran problema con el marido, ¿sí? Porque si él la encontraba que no era virgen, entonces podría morir ella a pedradas. Si se la llevaba al papá y luego la iban con los jueces del pueblo y luego la mataban a pedradas porque no era virgen, ¿no? Ahora, si el marido estaba echando mentiras y solo lo que quería solamente era el dinero, porque ya había dado dinero, cuando se iban a casar el hombre daba un dinero al suegro por la muchacha, pero ahora si él echaba mentiras, el suegro podía pedirle a él el doble de dinero que él había pedido, que él había dado por la joven. Entonces era una clase de problema que estaba pasando allá. Nuestro problema ahora no es ese problema del suegro y del yerno, el problema es la virginidad. Sí, es tener la habilidad, tener la conciencia y el gozo, ¿sí? De mantener la virginidad hasta el matrimonio. Dios considera el adulterio inaceptable. Dios dice que nadie practique el adulterio. Eso era en aquel tiempo y eso es en este tiempo. Dios estableció un hombre, una mujer para una vida y fuera de eso todo es adulterio. Todo lo que el hombre haga con otra mujer o la mujer con otro hombre. Ese fue el resumen del capítulo 22. Vamos a una pequeña introducción al capítulo 23 que está súper interesante. En un solo renglón, todo el capítulo resumido. Capítulo 23 dice el privilegio de estar ante Dios. Si Dios elige las personas que deben estar con Él, y los que son pecadores y las personas que no tienen, son las que no tienen acceso a Dios. Entonces, es un privilegio estar en la presencia de Dios. Y también incluye, puse acá, responsabilidades. El privilegio de estar ante Dios, la responsabilidad de estar ante Dios. Y vamos a terminar con unas leyes de cómo cohabitar con Dios. Y esas leyes van a hablar de la humanidad o cómo gente puede habitar en la presencia de Dios. Primero, que es un privilegio, y luego es una responsabilidad, y luego cómo mantenernos vivos con Él. Ese es el plan del estudio de esta noche. Siempre pongo, digamos, yo siempre digo un mapa. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver del versículo 1 al 8 del capítulo 23? Del 1 al 8 vamos a ver requisitos para entrar en la congregación o familia de Dios y adorarlo. Del 9 al 14, estas leyes de limpieza en lo físico, las que vamos a ver obviamente, y luego dice, estas leyes de limpieza en lo físico, en el campamento militar, vamos a ver cómo es que Dios pone, o aquí la Biblia pone un ejemplo de cómo se portan los soldados y cómo tiene que haber reglas de limpieza dentro del campamento, y luego Dios dice, ¿por qué? Porque Él habita entre ellos, ¿sí? Entonces habla de pureza y obviamente que eso se traduce a nuestra vida común, y eso sería, Dios quiere que en el común de nuestra vida usemos pureza de corazón, porque eso es lo que a Él le interesa. Del 15 al 18, a Dios le interesa de dónde viene el dinero, y si es producto de pecado, no lo admite. Si de repente hay personas que tienen, digamos, su institución religiosa o son pastores o lo que sea, sí, y no están investigando de dónde viene el dinero, el pueblo de Dios, un siervo de Dios, siempre tiene que estar alerta, porque un dinero producto de un pecado o de negocios pecaminosos, de acuerdo a Dios, no es aceptable. Eso no es lo que Dios quiere. Del versículo 19 al 25, y ahí se termina pues el capítulo. Dios no acepta que se haga dinero de entre los mismos hermanos. Es decir, van a empezar a hablar, esas son reglas de la gente, cómo podemos cohabitar con Dios. Y eso era que Dios le dice a los judíos que no le carguen interés al hermano judío. Pueden cargar interés o cobrar interés a otras personas extranjeras, pero no con los de la familia, ¿no? Ese sería el plan. Y si haces una promesa a Dios, cúmplela, o mejor no la hagas. Si le dices a Dios, voy a hacer esto, voy a ayunar este día, pero luego te da hambre y comes, y si eso no, Dios no lo acepta. Sí, es mejor que no le pidas, que no le ofrezcas nada, porque así no quedas mal. Dios quiere que si tú prometes algo, lo cumplas, porque Él siempre ha prometido, porque Él siempre ha cumplido lo que ha prometido. Y de lo que Dios te proveyó, debes también ser caritativo, debes proveer a la gente y evitar el abuso. Vamos a ver, al final del capítulo 23 dice que si entras a un lugar, digamos que en donde hay uvas, y no es el tuyo, es de tu vecino, dice que puedes comer las uvas,
que quieras o si vas de paso, pero no puedes echártelas a la bolsa, ¿no? Esa sería la cosa. El dueño el dueño de la viña te las da, pero no quiere que abuses. Y ahí termina el capítulo 23. Vamos a entrar, eso fue un resumen, vamos a ver cómo el Señor nos va guiando de versículo, no vamos a ir de versículo por versículo, pero vamos a ir de a pedazo por pedazo, como dijimos, del 1 al 8. Vamos a comenzar allí. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿ok? Para que el Señor nos hable, para que el Espíritu Santo nos haga entender y trasladar esa enseñanza del Antiguo Testamento al día de hoy. Padre Celestial, Dios amoroso y tierno, Señor, nosotros creemos que tú todo lo puedes. Creemos que tú eres el Rey, que tú eres el dueño y Señor nuestro. Señor, y así te reconocemos. Ayúdanos para que vivamos la vida sometidos a ti, conscientes de tu majestad en nuestras vidas, de que nosotros tenemos el privilegio de estar en tu presencia y continuar así en tu presencia hasta que un día estemos contigo en el cielo. Ayúdanos a vivir, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, a vivir como tú quieres. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Háblanos hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios, en sí lo que estamos hablando aquí, hermanos, es que Dios quiere que los suyos vivamos santamente. Dios quiere que los suyos vivamos sin pecado, que nos esforcemos para no caer en pecado. Eso es lo que Dios quiere. Estos ejemplos de las vidas o de cómo es que Dios se relacionaba con ellos en el Antiguo Testamento no es otra cosa más que cómo aprender nosotros de alguien que ya sucedió o que ya pasó en esta vida, sí, y cómo es que Dios trató con ellos. Eso es lo que Moisés está hablándoles al pueblo y por eso les da estas leyes que Dios le dijo. Ahora nosotros tenemos que traducir esto a vivir en santidad. Ustedes y yo tenemos que esforzarnos para vivir santamente. ¿Cómo se ve eso? Bueno, pues evitando caer en pecado. Cuando huelas el pecado por ahí, tienes que evitarlo. No puedes ir a pelear y decir, yo no voy a caer en pecado y meterte a la cantina o irte con esta mujer o arrimarte en donde puedes robar algo. Sí, la idea es de que si tú ves el pecado cerca de ti, huyas de él, sí, porque quieres vivir en santidad. Ese es el plan. Entonces, todo esto que vamos a ver hoy son formas que Dios quiere para que la persona habite con él. Primeramente, el privilegio de estar con él. Segundo, la responsabilidad de estar con él. Luego, cómo cohabitar con él. Y esto es en santidad. Unos versículos que encierran todo el estudio es 1 de Pedro 1, del 15 al 16. Déjenme se los leo. Son dos versículos, 1 de Pedro 15, el primer capítulo, 15 y 16. El versículo 15 dice así. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ser santos todo el día, cada día de tu vida, en todas tus formas de vida, en toda tu manera de vivir. En el 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿por qué debemos de vivir en santidad? Si queremos estar en la presencia de Dios porque somos salvos, entonces Dios quiere que seamos como Él, porque Él es santo. ¿Sí? Esa es la idea. Dios quiere que seamos santos como Él es santo, porque Él es santo. Y eso es súper importante. Vamos a hablar más de esto porque en el estudio, obviamente, sí, especialmente al final, porque Dios quiere que seamos uno con Él. Sí, cuando Dios hizo al hombre y la mujer, los hizo para que fueran una sola carne. Entonces, Dios quiere que estemos así con Él, en cuerpo y en espíritu, quiere que estemos con Él. Por eso Él es celoso de nosotros. Si nosotros cometemos, Él nos dio un matrimonio, pero si nos salimos de ese matrimonio, si cometemos, Él llama adulterio, y eso sería dejar de ser uno y dejar de ser uno con Él. Y ese es un gran problema que vamos a ver al ratito. Voy a leer del versículo 1 al 8 y dice de esta forma. Déjenme, voy acá. Deuteronomio 23. Del 1 al 8 dice así: no entrarán en la congregación de Jehová el que tenga, déjame le digo algo, en este capítulo el Señor va a dar va a hablar claramente, sí, y de repente vamos a oír palabras como son, sí, son palabras, digamos, ¿cómo se puede decir? Son palabras muy crueles o muy abiertas, sí, los cuales yo no voy a esconder porque es Dios el que está hablando. Entonces, como dice aquí en la Biblia, les voy a decir, no se asuste, porque el Señor quiere decirnos algo súper claro, ¿ok? Súper claro, no está escondiendo nada, el Señor quiere que lo entendamos. Entonces, como lo diga aquí, yo lo voy a decir, yo no voy a excusar a Dios, amén.
Entonces, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Como que no lo entiendan. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. No entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita, que eran las dos tribus que salieron del incesto que tuvo Lot con sus hijas. El amonita y el moabita no entrarán en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Dice, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Dijimos que hasta el 8, dice en el verso 5, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás, todo esto hasta el 6, está hablando de los amonitas y de los moabitas. Okay, Dios no quiere a esas personas en su congregación y ya dio las razones. Ahora va a hablar del edomita, que es el hermano es el hermano de Jacob, los dos hijos de Israel. Entonces, Edom viene de Esaú. El Edom quiere decir rojo. Entonces, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en la tierra. Y esto es bien interesante que diga que no va a aborrecer a Edom o a Egipto, porque los dos, en su momento, cuando fuimos viendo la historia, sí, ellos eran contrarios a Dios y ellos significaban el mundo, hablaban de la carne. Edom, que era Esaú, que le vendió a Jacob su primogenitura por un plato de lentejas, sí, y Egipto, que siempre es mencionado o hace referencia con el mundo. Salimos del mundo, salieron del mundo, salieron de Egipto. Entonces, es bien interesante que Dios dice que no los va a apartar para siempre de él, a Edom y a Egipto. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Lo dice en el versículo 8, los hijos que nacieron de ellos, que es de Edom y Egipto, en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Si no están apartados para siempre de la congregación, que es el cuerpo de Dios, el grupo de su pueblo. Sí, entonces ellos tienen acceso a la 3ª generación. Vamos a ver qué escribimos en el nombre de Jesús. Dice, después de establecer en el capítulo anterior una amplia pureza con tu prójimo y en tu casa, ahora Dios a través de Moisés se dirige al pueblo con el plan de su adoración. Esto es, el pueblo cómo va a adorar a Dios. Hablamos del prójimo la semana pasada, sí, cómo limpiar tu casa. Ahora vamos a hablar de cómo vas a arrimarte a Dios como ciudadano del pueblo de Dios. Y en este primer estado de formar un cuerpo, porque apenas están pasando, vienen de Egipto y van a empezar. Acuérdense que estamos en Deuteronomio y eso Moisés está diciendo, cuando entren a la tierra prometida, así van a ser. Entonces, el pueblo judío, sí, que acaba de pasar por todo el desierto, está preparándose para entrar a la tierra prometida, están a punto de entrar y Moisés está diciendo cómo debe de ser. Entonces, Dios va a poner una ciudad en donde va a poner su templo, que ya sabemos cuál es, y ese fue Jerusalén, sí, pero les dice quién puede entrar y quién no puede entrar a esa ciudad. Dios les instruye que hay personas que no pueden participar de adorarlo. Eso se oye como que se puede malentender o cuando lo oímos no lo entendemos. Dios dice que hay personas que no son merecedoras y que no pueden venir a adorar a Dios. Y de repente nos puede chocar y decimos, bueno, Dios no quiere a unas personas. Sí, qué raro es eso. Sí, pero no es nada raro. No es nada raro porque Dios no puede llevarse al cielo a uno que no quiere estar en el cielo. Si una persona que diga que quiere estar en el cielo, pero vive como el diablo, ¿cómo va a andar en el cielo? Si Dios no quiere a esta persona en el cielo, y esto es lo que está diciendo Dios acá. Vamos a ver. Esto es,
Esto, como ya he dicho, habla de un crecimiento espiritual y de principios que han avanzado con dirección del Evangelio en la plenitud que hoy lo conocemos. Se está estableciendo la forma de estar en la presencia de Dios. El pueblo judío va a ir entendiendo cómo es que al final, sí, cómo es, va a ir como creciendo, como nosotros ahora ya crecimos, sí, y ya dejamos a Jesús hace 2000 años, en donde vino en la plenitud de los tiempos para traernos la salvación. Una salvación que es para todo aquel que crea. En estos principios, si Dios está estableciendo que hay personas que no pueden estar en su presencia, sí, y vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo esto a nivel pueblo de Dios, ¿ok? Y si cada persona debe saber que ha pecado y que es por esto, sí, el simple hecho, sí, dice la Biblia en Romanos 6:23, que por cuanto han pecado, sí, porque todos han pecado, todos hemos quedado destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tan raro puede ser no estar en la presencia de Dios? Bueno, si andas en pecado, si porque pecaste, no puedes estar en la presencia de Dios, así de sencillo. Si Dios les dice a ellos, tales fulanos no pueden estar en mi presencia, no pueden venir a adorarme, y hoy mismo sabemos que porque pecamos, ninguno tenemos acceso a la presencia de Dios. Gracias a Dios por su gracia y porque Jesús vino y nos salvó. Sí, pero sin Jesús nadie podemos entrar en la presencia de Dios. Nadie, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Vamos a ver. Por haber pecado, quedamos descalificados. Está descalificada de estar adorando a Dios. Hoy conocemos su gracia y presumimos que cada vez, ah, ahí va, presumimos y cada vez la sentimos como el gran privilegio. Si nosotros sabemos de la gracia de Dios, si ya no nos preocupa si haber pecado anteriormente, porque sabemos de la gracia de Dios. Ahora los cristianos conocemos la gracia, la gloriosa gracia, y presumimos de ella. Oh, gracias a Dios por tu gracia. Pablo dijo, soy lo que soy solo por la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios es una cosa que Dios siempre la ha tenido, pero es conocida hoy, ¿sí? A través de Jesucristo. Es un privilegio, sentimos que hay un privilegio. Nos escondemos tras la gracia de Dios y nos es válida. Pero asimismo, en el Antiguo Testamento también había la gracia de Dios. No tenían a Jesús, pero era el mismo Dios. Y el mismo Dios habla de su misericordia, de su bondad, habla de esa gracia. Aunque Jesús vino y manifestó la gracia de Dios, Dios siempre ha tenido gracia para con los suyos. Aún en aquel tiempo, cuando prohibió para siempre la entrada al pueblo moabita, fíjense lo que pasó. Aún iremos viendo cada etapa y cómo es que nunca ha cambiado Dios de opinión. Detesta el pecado. Dios detesta el pecado. Si no sabían, déjense los digo. Dios detesta el pecado. A Él no le gusta que pequemos. Le cae gordo el pecado, si lo quieres entender de esa forma. Dios no quiere que caigas. Si tú eres una persona que dices, oh, yo soy de Dios, yo voy a ir al cielo, pero vives pecando, practicando el pecado, permíteme decirte, estás equivocado. Si eres de Dios, entonces debes de esforzarte por no caer en pecado. Debes de buscar santidad, porque así vive el que va al cielo. Así vive, así. Ese es el esfuerzo normal de un cristiano. Uno que va al cielo debe esforzarse por santidad. No es que tú vas a conseguir el cielo con tu santidad, pero porque eres santo. Si porque eres de Dios, entonces vives santamente. Ya cuando eres de Dios, porque Él te dio salvación por su gracia, pero si no la aprovechas, si no la disfrutas, si no te comprometes con esa gracia, entonces quiere decir que no te interesa. Si te estás burlando de su gracia. ¿Se entiende eso? Vamos a ver. No se hace, dice, y no se hace para atrás, esto es Dios, en mandar al infierno al pecador. Todavía es vigente, lo hizo, ese fue el plan y ese es el plan hoy y va a ser el plan para siempre. Una persona que no quiere la gracia de Dios, que rechaza a Dios, entonces se gana el cielo, se gana el infierno, solito. Hasta que todos los pecadores, todos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que rechazan la gracia de Dios, van al infierno. Ahora, cuando Dios dice los moabitas no van a entrar a la congregación de Jehová, esto es, tenían prohibido estar en la presencia de Dios, no podían entrar a adorar, no podían venir al templo, no podían entrar. De ninguna forma en el Antiguo Testamento los moabitas no podían entrar. Hasta, síguete bien, y aquí vamos a conocer la gracia de Dios en el Antiguo Testamento.
nadie podía entrar, prohibida la entrada de los moabitas, los dos hijos del incesto de Lot con sus hijas, hasta que alguien dijo esto. Eso es en el Antiguo Testamento, ¿ok? A ver si te acuerdas quién dijo esto. Respondió, aquí dice su nombre, Ruth. No me ruegues que te deje, le dice a su suegra Noemí. Sí, otra vez, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Y Ruth era una moabita. ¿Sí? No hay ninguna duda que ella, sí, que pasó a ser de la familia de Cristo. Sí, ella es una descendiente de la sangre de Jesús. Sí, y era moabita que tenía la prohibición de entrar al pueblo de Dios. No podía ser de la congregación de Dios. Aun cuando ella dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, entonces se convirtió en una buena seguidora de Dios. Una salva que va al cielo y, como te digo, tatarabuelita de Jesús. ¿Sí? Por la gracia de Dios, así de sencillo. Eso está en Ruth 1:16. Siendo ella moabita, ¿sí? Vamos a ver, a los que primero les es prohibida la entrada en la congregación o cuerpo, es a este grupo de personas que podemos llamar eunucos. Sí, eso fue lo que las primeras personas que dijo Dios, no van a entrar esas personas, son los eunucos. Los eunucos eran esas personas que tenían los testículos mayugados o que no tenían su miembro viril, ¿ok? No podían funcionar como hombres. Le llamaban eunucos. Esos no podían entrar. Pero déjenme les digo algo que es súper importante antes de continuar. Estas personas, estos eunucos, no nacieron así. Si ellos eran incapaces de tener familia, porque solitos decidieron eso. ¿Sí? Había un grupo de personas, aún uno de sus papás los hacían eunucos para que pudieran estar sirviendo al rey en el palacio, pero otros tenían ese plan, ¿sí? Porque según ellos eran castos y se prohibían a ellos mismos tener relaciones con mujeres y entonces imagínense, se hacían eso ellos solos, se machucaban los testículos para ser incapaces con las mujeres de acuerdo a ellos. Si normalmente eso era un acto idólatra, si para otros dioses, Dios nunca pidió eso. Entonces, cuando venían a Dios pensando que eso Dios lo iba a validar, Dios dice, no los quiero conmigo. Esas personas que quieren comprarme a mí con esa clase de santidad que yo no mandé, no los quiero acá. Ese es el plan. Entonces, para empezar, esos que tenían ese problema con sus partes íntimas no podían entrar con Dios porque ellos creían que ya Dios les debía algo por lo que había pasado, por lo que habían hecho ellos. Sí, cuando nosotros estamos haciendo cosas o exagerando cosas para sufrimientos, como castigar el cuerpo, ayunos extremosos, que Dios no mandó. Si Dios no está agradecido con eso, el Dios nos ama. Si Él quiere que sí nos mantengamos en un estado de ayuno, pero no a matarnos de hambre, si no a comer vidrios. ¿Sí? Dios te ama, Dios quiere que estemos con Él, Dios quiere tu presencia santa con Él porque Él es santo, así de sencillo. Vamos a ver, la pregunta es, si nunca, vamos a ver si en la Biblia habla de que algún eunuco haya estado en la presencia de Dios. Si nunca los eunucos tuvieron parte con la adoración de Dios. Y la respuesta es sí. Muchos de estos eunucos no eran así voluntariamente. ¿Sí? Muchos de ellos, sus papás lo hicieron eunucos, sino que sus padres los castraban desde niños para que pudieran estar en la casa del rey. Sí, en aquel tiempo el rey tenía mucho celo de la reina, ¿no? Entonces, para que alguien pudiera estar en el palacio, tenía que ser eunuco. Y entonces, los papás castraban a sus hijos para que cuando crecieran fueran aptos para estar en la casa del rey. Ellos no tenían la culpa. Sí, ellos no es de los que está hablando acá, esos eran eunucos también, pero no lo hicieron por idolatría, sus papás lo hicieron por ellos. Sí, entonces vemos en la Biblia después que hay personas que sí estaban en la presencia de Dios y que tenían ese problema. Obviamente que descubrimos otra vez en el Antiguo Testamento la gracia de Dios. Vamos a ver. Los del problema no eran los eunucos
que no lo hicieron ellos voluntariamente, sino los que por su propia mano lo hacían, por idolatría y por religiosidad, creyendo que esto agradaba a Dios, de lo cual dijo Dios, me es abominación. Tengamos mucho cuidado de lo que practicamos, aunque parezca muy santo. Si no nos lo pidió Dios, entonces no lo hagamos. Si no creamos que porque se nos haga muy santo, entonces Dios lo va a agradecer o lo va a recibir. Para nada. Dios es muy claro. Si a Dios no le gusta el pecado, no tus obras de sacrificios y luego por eso te va a perdonar, no es así. Él quiere que te arrepientas. Él quiere que te arrepientas, que vivas una vida en santidad a gusto, ¿sí? En la gloria de Él, en su presencia, honorándolo a Él. Vamos a ver, vamos a continuar. También habla de que no entre el bastardo en la congregación, que significa, como hemos de saber, un hijo ilegítimo. Fue porque en ese tiempo, este tipo de hijos ilegítimos eran los hijos de las sacerdotisas prostitutas. Sí, en aquel tiempo, en los templos de idolatría, había prostitutas y eran sacerdotisas. Sí, ellas trabajaban con sus cuerpos y el dinero que ganaban lo daban al templo. Dios dice, yo no quiero eso. Yo no quiero tampoco sus hijos de ellas, porque tenían hijos y luego los hijos de estas mujeres prostitutas eran estos hijos ilegítimos, y Dios dice, yo no quiero a esos, yo no quiero a ellas. Sí, y la razón de que Dios no quería a esos hijos es porque no quería que las mujeres continuaran haciendo eso, pues no quería el producto de pecado dentro de su congregación. Yo creo que es muy claro. Vamos a continuar hablando de esto mismo. Ah, Dice, había sacerdotisas prostitutas que proveían el dinero para los ídolos, eso era en otros templos, o de matrimonios mixtos. Tampoco quería Dios hijos de matrimonios mixtos, que era gente judía casados con gente extranjera. Dios no quería que el pueblo se casara con otras personas, con los moabitas, con gente idólatra, porque luego iban a traer la idolatría a su pueblo. Entre un judío y una extranjera, la idea era que no se propagaran las relaciones íntimas fuera del matrimonio o con idolatría. Los amonitas y los moabitas eran idólatras. Salieron de los hijos del incenso de Lot. Esa no era la causa por cual, sí, no porque eran del incenso con Lot, Dios no permitía su entrada, sino porque eran idólatras, porque sus prácticas eran terribles, porque ellos odiaban a Dios. Todo lo que hacían era un rechazo a la orden de Dios. Entregaban a sus hijos en sacrificio, se prostituían, como estamos viendo todo esto. Entonces Dios no quería que esas prácticas pasaran a su pueblo. Por eso la prohibición. Ah, Dice, también eran enemigos de Israel, porque Israel era el pueblo de Dios. Todo lo que el pueblo de Dios hacía, ellos lo hacían en contra, si lo hacían al revés. Entonces Dios dijo, nada con ellos. Edom y Egipto, por otro lado, ah, Edom viene de Esaú, hermano de Jacob, los dos hijos de Israel. Entonces eran como el tío, y todo, el pueblo de Dios era el pueblo de Israel, que era el hermano de Esaú. Dios dice, por atención a que este es hijo de Israel, perdón, sí, hijo de Israel, perdón, hijo de Isaac, ¿verdad? Los dos hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Entonces Dios no quería que estas personas fueran separadas de Dios. Dios quería que Israel y Esaú, los hijos de ellos, convivieran todavía. Vamos a ver ese punto que les dije al principio, que Dios quería o le daba la bienvenida a Israel, perdón, a Egipto y a Esaú, que eran los edomitas. ¿Por cuál razón? Vamos a ver. Egipto, no el país, pero los individuos estuvieron a favor de Israel en muchas ocasiones. Pongamos atención, los dos anuncian el mundo, pero aún con el mundo debemos de tratar de la manera correcta. ¿Sí? Isaac tuvo dos hijos, Esaú e Israel, que es mismo Jacob. Entonces los hijos de Esaú, cuando venían a convivir con los hijos de Israel, Dios se los permitía porque eran hermanos.
pero no podían convivir, digamos, en la manera de su pecado. Sí, todas las personas que entraran al pueblo de Israel tenían que someterse a Dios, tenían que encontrar y decir como Ruth dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Si no, no podían entrar. Entonces, todos los que venían a pedir asilo a Israel sabían quién era su Dios, sabían que Jehová era el Dios de Israel y venían a someterse a él. Venían a someterse a Dios porque ya sabían quién era él. Dios dice, el pueblo de Edom podía venir y el pueblo de Egipto podía venir. Vamos a ver por qué y cómo es que Dios quiere que tengamos relación con el mundo. Es raro, pero no es tan raro. Dios quiere que tengamos un balance y que encontremos la relación, la forma de relacionarnos con el mundo. Vamos a ver cómo se puede practicar esta manera de vida. Es la manera correcta, ¿ok? Es tratar de la manera correcta con el mundo. Soy raro, pero tiene un buen sentido. Vamos a ver. Si el Señor no nos ha quitado del mundo, debe de ser porque el mundo nos necesita. ¿Ah? O sea, si Dios quisiera que ya no tuviéramos ningún trato con el mundo, entonces ya estaríamos en el cielo. Pero no estamos en el cielo, estamos aquí en el mundo. La razón es que Dios quiere que nosotros seamos testigos de Él con el mundo. Entonces, Israel en aquel tiempo iba a testificar de la presencia de Dios a Esaú, que era Edom, y a Egipto. Sí, esa era la forma que Dios quería. Que aún esos pueblos que representaban la carne, que representaban el mundo, cuando vinieran, se sometieran al Dios de Israel, e Israel fuera testigo de Dios, y ellos también se convirtieran. Hoy, el día de hoy, es lo mismo. Dios no nos sacó del mundo porque el mundo nos necesita. Vamos a ver. Dice, no para que nos hagamos como el mundo, pero para ser entre ellos testigos de Jesús. Piénsalo. Nosotros todavía debemos ser familia de nuestra familia, vivir digamos, en el barrio que vives, tener las mismas amistades. Si no te quieren ya, pues ni modo, ¿verdad? Pero tú vas a dar testimonio de Jesucristo en donde quiera que tú vayas. Jesús nos mencionó como la luz de este mundo y como la sal de este mundo. Vamos a ver. Debemos tener la relación correcta con el mundo. En Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, ¿sí? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si Dios quiere que en medio del mundo nosotros resplandezcamos. Sí, esa es la relación que el cristiano debe tener con el mundo. No hacerse como el mundo, pero vivir entre ellos como la luz que ellos ocupan. Jesús dijo, ¿para qué quieres una lámpara y luego la vas a tener guardada? Sí, vas a tener que sacarla y alumbrar donde esté. Si este mundo tan oscuro nos necesita. Por eso Dios nos dejó. Esa es la relación que nosotros tenemos que tener con el mundo. Esto Dios nos enseña aquí. Debemos andar entre el mundo para que escuchen el mensaje de Dios. Como digo, no tenemos que ser vergonzosos cuando estemos entre el mundo o sentirnos apañados o como que no tenemos que decir nada, como que nos opacan ellos. No es así. Nosotros tenemos algo que decir. Nosotros tenemos que exponer la palabra de Dios, vivir en santidad en medio de ellos, porque tal vez ellos nunca han visto a alguien que viva santamente. Por eso no son santos. Por eso no quieren ser santos, porque creen que eso no les pertenece a ellos, hasta que vean a alguien que sí lo hace y que no le da pena decir yo voy al cielo y yo creo todo lo que dice la Biblia. Sí, ellos no necesitan. Piénsalo bien. El mundo te necesita cuando tú representes a Dios en medio de ellos. En Juan 17, versículos 15 al 16 dice, no ruego que los quites del mundo. Jesús está hablando con su Padre y dice, no te ruego, Señor, no te ruego, Padre, que los quites del mundo, sino que les guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús dijo eso.
los cristianos no somos del mundo. Si estamos aquí es porque tenemos que dar testimonio de Él al mundo. Si no, no ruega que nos quite, pero que nos aparte del mal del mundo. Jesús dijo que éramos la sal y la luz del mundo. Y Jonás fue un buen ejemplo de ir al mundo. Y el mundo fue convertido. Sí, Jonás no quería ir a Nínive ni a balazos. Sí, porque los ninivitas habían hecho grandes males y eran muy malos. Sí, y Jonás dijo, yo no voy. Dios, aunque Dios lo mandó, no quería ir. Al final de cuentas, Dios lo llevó de todos modos. Y ya en el mundo, Jonás dio testimonio y les dijo muy duramente, si no se arrepienten, Dios los va a castigar, Dios va a traer va a traer juicio contra ustedes si no se arrepienten. Y él dijo, les digo eso para que se les quite. Y se fue. Y luego todos se convirtieron. Sí, todos. El rey se puso en ayuno y se puso un saco duro y a todo mundo se arrepintieron y todos cambiaron. Porque el mundo nos necesita. No para que nos hagamos como el mundo, pero para llevar la buena nueva, para ser testigos de Jesucristo. Acuérdense, cuando Jesús envió a sus testigos, dijo en Mateo 28, id y haced discípulos por todo el mundo. Si Dios quiere que vayamos a todo el mundo y que hagamos discípulos. En Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, Jesús le dice a sus discípulos, ya resucitado, ya cuando se va a ir, dijo, vayan y sean testigos míos en todos lados en el mundo. Si nosotros tenemos que testificar de la gracia y el perdón que se nos ha dado con los demás, porque nosotros no sabemos qué es el plan de Dios, como Jonás, ¿sí? Que al final de cuentas todo Nínive fue salvo. Aún sin que Jonás hubiera querido. Y el ejemplo mayor es obviamente Jesús, que vino al mundo. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es, el mejor ejemplo de esto es que Jesús vino al mundo para salvar el mundo. Sí, él no merecía estar acá, él no merecía lo que le sucedió, pero él en el amor por el mundo vino, no se hizo del mundo, él dijo, yo no soy de este mundo, pero vino y salvó al mundo. Entonces nosotros no tenemos que rajarnos, tenemos que ser testigos de Dios en medio de esta raza que no quiere oír nada de Dios. Del versículo 9 al 14, nos vamos a ir un poquito más rápido ya, pero del versículo 9 al 14 dice así, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, estos versículos tenemos que entenderlos, como les dije, porque habla de un grupo de personas que van a la guerra, ¿sí? Y lo que van a decir también es curioso, también es medio burdo, pero tiene una buena enseñanza, tiene un buen mensaje, porque el Señor quiere ser bien claro en el capítulo 23 de Deuteronomio. Dice que este grupo de personas están en el campamento de guerra y luego uno en la noche sale del campamento. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver. Cuando salieres de campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Ahorita vamos a ver qué cosita mala es esa. Sí, pero al caer la noche, se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Y luego dice, tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. Dice, está el campamento. Entonces, cuando en la noche, ahí va, y se lo voy a decir más o menos, ahorita vamos a verlo, pero si estás en el campamento y luego estás en el campamento y luego en la noche te levantas y tienes ganas de ir al baño, entonces tienes que tener un lugar fuera del campamento y te tienes que llevar una estaca contigo. ¿Para qué? Aquí dice, llévate una estaca cuando estuvieres allí. Otra vez lo voy a decir, el versículo 13. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte, cubrirás tu excremento. Dijimos que íbamos a ver hasta el 14. Sí. Y luego nos da la razón, y la razón es toda la clave, ¿ok? En el 14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Sí, dos ejemplos da. Uno es que un hombre tuvo
una impureza en su cuerpo, algo que sucedió, pero el otro es de que tenía ganas de ir al baño y fue, y Dios no quería que dejara su cosa por allí en el campamento, y luego nos da la razón. Dios dice, yo ando contigo, yo estoy contigo cada momento, aunque tú no te des cuenta. Sí, entonces Dios quiere que seamos santos en todo momento, en todo. La razón es de que Él está con nosotros. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no andar haciendo nada malo cuando nadie nos ve. Porque Dios nos ve, porque Él está con nosotros. ¿Te imaginas? El Dios creador del universo está contigo todo el día. Todo el día. Sí, tú dirías, pero no me deja ni, como Job dijo eso, no me deja de ver ni aun cuando, ni aun cuando trago la saliva. Sí, la razón es de que Dios te ama tanto, sí, que en las cosas más insignificantes, en los detalles más chicos, todavía está ahí con toda su majestad, a un lado de ti, porque te ama. Sí, no digamos, ¿por qué Dios está aquí también en este momento? Pues porque te ama, es un privilegio que esté con nosotros. Vamos a ver qué escribí. Se dan dos ejemplos aquí. Y el cuadro es un campamento de guerra. Y en la noche un hombre tiene una emisión nocturna. Esa sería la cosa mala que hizo este hombre. Por tener pensamientos tal vez con su esposa, que está lejos, porque es un campamento de guerra. Aún queda sucio por esa noche. El otro ejemplo es de uno que va al baño. Dice aquí que se lleva una estaca para que tape su excremento y así el campamento se mantenga limpio. Esto es muy importante, pues Dios nos da su razón de esos dos casos. Y es porque Jehová tu Dios anda en medio de ti. Mantente limpio, no sea que Dios vea tu mugre y se aparte de ti. Hermanos, qué glorioso capítulo, qué claro está este capítulo. La mera verdad es que yo estoy enamorado de Dios. El Señor no quiere esconder nada, no nos habla con palabras que no vamos a entender. Él dice, sé limpio, apártate del mal, porque yo estoy contigo todo el día. Guarda tu corazón, vive santamente, porque te amo, porque quiero convivir contigo y te quiero ayudar todos los días. Si nosotros nos apartamos de Dios, entonces, ¿cómo Dios nos va a ayudar? Así de sencillo. Dios dice, pórtate bien, sé limpio de corazón. Dice en la Biblia, en Mateo, en las bienaventuranzas, Mateo 5:8, bienaventurado el que tiene corazón limpio, porque ese verá a Dios. Hermanos, no es un secreto ni algo que yo quiera imponer por mi propia razón. Dios quiere que no pequemos. Él nos ama. Hermanos, Dios te ama. Dios quiere que seas limpio porque Él te quiere bendecir y proteger y se quiere glorificar en tu vida. Si te quiere bendecir, te quiere prosperar, Dios es bueno. Pero te pide que seas santo y no es cosa del otro mundo. Como dije, es lo más normal del mundo. Vamos a ver. Es exactamente lo que hoy Dios anhela con nosotros. Quiere estar con nosotros. En el Antiguo Testamento Dios dice, yo estoy en medio de ti. En el Nuevo Testamento dice en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, al final del Evangelio de Mateo, dice Jesús, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús quiere un corazón limpio, pues Él quiere vivir en ese corazón. Jesús quiere que tú tengas un corazón puro, santo, entregado, verdadero, genuino, porque Él quiere habitar ahí. Dice en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Sí, Jesús está con nosotros. Yo no tengo ninguna duda, ni tú tampoco la tengas. El Señor quiere estar contigo. Ese es su gozo, estar entre nosotros. ¿Qué nos cuesta de veras tenerlo con nosotros? Si a nosotros nos beneficia, no a Él. Si Él quiere, para estar con nosotros, tenemos que estar santos. Tenemos que vivir en pureza, apartarnos de pecado y luego convivir con Él. Eso es lo que Dios quiere. Versículos del 15 al 25 son leyes variadas. Ya dije, es una forma de cohabitar con Dios.
son diferentes puntitos, ¿sí? Que hacen una gente o que descubren a alguien que quiere evitar con Dios. Como dije hace rato, no basta con que digas, oh, yo ya estoy salvo, yo voy al cielo, por la gracia de Dios. Pero mi vida no habla de que yo voy al cielo. Mi vida habla de que yo pertenezco al mundo haciendo las cosas que al diablo le gustan. Entonces, no es lo que yo digo, es lo que yo hago, es como yo vivo. Entonces, por eso las leyes estas, por eso las reglas estas. Dios quiere que nosotros vivamos santamente y luego nos da detalles de cómo vivir con Él. Vamos a ver. Cuando llegara, déjenles leo dos versículos, del 15 al 16, al 17. El 15 al 17. Dice, no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Esto es, se había escapado un esclavo, llegó a tu casa y dice, no lo devuelvas para allá, porque seguramente se vino porque lo golpeaban y lo trataban mal. Entonces, manténlo contigo. Dice en el 16, morará contigo en medio de ti, en el lugar que él escogiere, en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no lo oprimas. Hasta ahí, 15 y 16, ¿ok? Cuando llegara un esclavo de otro, era un esclavo de otro, pidiendo refugio, no se lo negarás. Este no era esclavo judío. Sí, vamos a poner esto bien en claro. Estos esclavos no eran esclavos judíos, eran esclavos extranjeros. Sí, ni siquiera podían ser cananeos, pero la idea era de que venían de tierras lejanas, huyendo de sus antiguos amos. Sí, no podían ser judíos, pero eran esclavos de tierras lejanas. Si eran esclavos de los cananeos, no eran cananeos. Si Dios, porque la razón es de que Dios no quiere habitar con los cananeos. Digo, sepárense de los cananeos. Todos los que están en la tierra prometida van a morir. Si hemos estado estudiando y siguiendo los estudios, vimos que Dios no quiere a nadie que viva en Canaán. A todos los va a matar, mujeres, hombres, viejitos, todos, porque todos son idólatras y no quiere que sus costumbres se vengan al pueblo judío. De los que estamos hablando aquí, de esos esclavos, son gente de lejanas tierras, ¿sí? Que venían huyendo de sus amos y llegaron a Israel buscando al Dios de la Biblia. Y luego dice la Biblia, cuídalos, déjalos vivir en paz, porque seguramente eran maltratados por allá. Puse acá, y al venir a pedir asilo a Israel, era muy probable de que quisieran conocer y adorar al Dios creador del universo. Las costumbres eran las costumbres normales de aquel tiempo eran que devolvieran al esclavo, pues decían que eran unos rebeldes, todos se ponían a favor de los amos, pero Dios dice que si fue maltratado y busca la ayuda de Dios, busca la mano de Dios, entonces eso es lo que va a tener, pues nadie que busque a Dios no lo va a encontrar. ¿Sí? Esto es importante para el día para entenderlo nosotros. Sí, la regla era en aquel tiempo que si un esclavo venía huyendo de su amo, tú lo atraparas y lo devolvieras con su esclavo, porque era un esclavo, no valía nada. Entonces, tú no lo querías, tampoco, era un rebelde. Dios dice, agarra a ese esclavo y no lo devuelvas de donde se escapó. Cuídalo, porque anda buscando a Dios. Si venía a pedir refugio a Israel, andaba buscando de Dios. En el Nuevo Testamento, eso lo encontramos obviamente fácilmente a entender. En Jesús, todos nosotros somos esclavos, y si vamos a Él, si Dios nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado, porque Él siempre nos perdona, porque Él siempre está disponible, si su gracia siempre está dispuesta, su trono de gracia está ahí abierto para todo aquel que quiera entrar, que quiera someterse a Dios y vivir en la santidad que Él quiere. En el Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Si eso es lo que Dios acepta, un espíritu quebrantado. No tienes que venir con Dios a entregarle joyas y dinero, ¿sí? Y actos que ni siquiera tú, digamos, actos que van a impresionar a Dios. Señor, me corté una mano por ti. Si Dios no quiere eso, si Dios quiere un corazón contrito y humillado, ese es lo que él anda buscando. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En el Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
Sí, Dios está siempre buscando a una persona que lo busque a Él. Continuando, Dios no dará lugar a quienes pidan entrada, pero con un corazón duro y burlón. Déjenme leer los otros dos versículos. ¿Por qué digo esto? Ya dijimos, una persona que anda buscando a Dios, un esclavo que anda buscando refugio con Dios, lo encuentra. Una persona que es burlona, que es pecadora, que no quiere más que sentirse que está con Dios cuando su vida está llena de pecado, Dios dice que a ese no lo quiere. Y ese es importante porque de repente todos tenemos que encontrar de que si somos los esclavos buscando refugio o somos los burlones que queremos estar en la casa de Dios. ¿Sí? Tenemos que tener esto bien clarito de quiénes somos, los burlones o los esclavos, porque a los esclavos los recibe Dios, a los burlones, vamos a ver, dice en el versículo 17, no hay ramera de entre las hijas de Israel, ni hay sodomita entre los hijos de Israel. Dice en el 18, no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Vamos a explicarlo. Dios no va a permitir la entrada a alguien que tenga un corazón duro, un corazón burlón. Más bien, y con palabras muy fuertes, prohíbe la prostitución. Dice que no debe haber prostitutas ni homosexuales entre el pueblo de Dios. Ratifica que no recibirán el dinero que procediera de prostitución, ni de mujer ni de hombre. Al parecer, el adjetivo calificativo perro era dirigido a un homosexual prostituto. Palabras bien fuertes, pero súper claras. Dios no quiere prostitutas entre su pueblo, Dios no quiere homosexuales y no quiere el dinero de las prostitutas, ni quiere el dinero de los prostitutos. Y les llama perros. Todo el dinero que no sea, o todo el dinero que venga de pecado, Dios dice que no lo quiere, no lo acepta para nada. Sí, aunque se esté muriendo de hambre la gente, Dios no quiere ese dinero, cosa que tenemos que entender hoy día, porque somos tan facilongos para hacer eso. Vamos a ver, pues estos eran sacerdotes y sacerdotisas que se prostituían para los templos de los ídolos. La degeneración humana, hermanos, por ser contraria al orden de la creación, es detestable a Dios. No es el problema, fíjate muy bien esto, no es el problema entre homosexual o heterosexual, sino entre honrar a Dios o agredirlo con nuestra conducta de pecado. Si Dios no está poniendo, digamos, estos son los que no van a entrar aunque no pequen. No, el Señor está diciendo, una persona que practica pecado, no importa qué sea, si no entra a la congregación, porque Dios castiga a la prostituta como al prostituto. Sí, lo que Dios no quiere es que haya, digamos, adúlteros, porque Dios hizo, sí, esa es la rebeldía de los humanos, eso es la degeneración que existe hoy. Cuando Dios hizo hombre y mujer, esos dos dejarán su casa, a su padre y a su madre, y se harán una sola carne, y vivirán así para siempre, hombre y mujer, para una vida. Lo que de ahí salga, sí, si el hombre sale a buscar algo a otra mujer, es adulterio y Dios no lo quiere. Si el hombre es un homosexual, está cometiendo actos de pecado, está cometiendo fornicación, lo cual Dios detesta. La fornicación deja de ser fornicación cuando te casas y tienes tu esposa. Dios permite la relación sexual de una forma. Sí, y los rebeldes la han pervertido tanto, sí, han agarrado este privilegio, este premio, y lo han degenerado, lo han destruido por completo, y ahora le llaman una vida que ellos tienen, y hasta a veces blasfeman diciendo, así me hizo Dios. Es terrible. No estoy hablando solamente de los homosexuales, también de los adúlteros, de gente que practica el pecado. Ellos creen, así me hizo Dios de mujeriego. No, 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 no. El pecado es una cosa que te va a llevar al infierno, y Dios castiga el pecado. Lo castigó en aquel tiempo y lo castiga hoy. Es el pecado el problema. Es el pecado el problema, que no se nos olvide. Fornicación y adulterio y todo tipo de inmoralidad fuera del santo matrimonio.
y fuera del santuario de Dios. Primera de Corintios 6, del 16 y 17. Dos versículos. Dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Sí? Se hizo una sola carne con ella. ¿Sí? Si un hombre se sale de su matrimonio y se junta con otra mujer, se hace un cuerpo con ella, y ese no es el cuerpo que Dios había establecido como se estableció cuando se casó. Sí, se está haciendo un cuerpo con una prostituta. El problema no acaba allí. Dice: los dos serán una sola carne. Esto es, el hombre con la ramera, o la mujer con el ramero, digamos, cuando están cometiendo adulterio. Dice en 17: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Sí, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Sí, Dios está comparando el matrimonio a una vida de santidad. El matrimonio debe de ser santo y Dios no permite adulterios. Asimismo, en su presencia, el que escoge estar con Dios, uno es con él. Uno es un solo espíritu es con Dios. Y eso es maravilloso, es un ejemplo perfecto. Por eso Dios está enojado con los homosexuales, por eso que son prostitutos y que tienen muchas parejas, porque lo que están haciendo es fornicando por todos lados. Sí, y lo mismo los adúlteros, se están saliendo de lo que Dios había establecido como una sola carne, que podía ser el matrimonio un solo espíritu con Dios. Sí, por eso a Dios no le gusta el pecado de la carne, porque se convierte en esa carne en donde Él quiere habitar, se hace junta con una gente que no es de Él. Sí, se mezcla esta gente de Dios con la gente del mundo, y todos hacen del mundo en una degeneración que a Dios desagrada. Nuestro cuerpo es su templo. No, no exigir, y termina diciendo: nuestro cuerpo es su templo. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Somos su espíritu y somos su cuerpo. Ahora, termina el capítulo con los últimos dos versículos. Déjenme se los leo. Cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con la mano. En el 24. Dice: cuando entres a la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto, sino agarrar las uvas y las vas a poner en una canasta. En el 25, que es el último, dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, pondrás a arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Si no, vas a agarrar un puño de espigas y te las vas a llevar a la casa. Dice ahí, para terminar, tienes acceso a los lugares de tu prójimo, nomás no te aproveches de ello. Y si tú eres el prójimo, si tú eres el dueño de esa mies, entonces dale chance a alguien que esté pasando y que tenga sed de que coma de lo tuyo. Si provee de lo que Dios te ha proveído. Si obviamente no somos granjeros, ¿verdad?, pero somos gente que tenemos provisión de Dios. Dios nos ha bendecido, Dios quiere que seamos de bendición para otros. Ahí termina el capítulo. Y yo creo que estuvo bien, es súper explicadito. Tengo una conclusión final. Mantenernos caminando, ahí te va, mantenernos caminando juntos, el pueblo de Él, con un corazón limpio, juntos, junto a Dios. Sí, eso es a lo que en el Nuevo Testamento se le llama koinonia. Un pueblo unido entre sí, unos con otros, unidos a Dios y caminando así, viviendo así continuamente. Pues Dios requiere de nosotros esa unión, esta santidad, que nos animemos unos a otros y nos apoyemos para no pecar. Los suyos, estos los de Dios, este cuerpo que camina con Él, viven como los suyos conocen que a Dios le gusta. Esto es, no puede ser de Dios y luego no vivir como los que son de Dios viven. No sé si me entiendan, pero es lo último que les quiero decir, y ponga atención. Usted no puede ser de Dios si no vive como los que son como viven los que son de Dios. Si usted es de Dios, viva como los que viven, como los que son de Dios viven. ¿Sí? Yo creo que se me entiende. Si usted es de Dios, viva como los que son de Dios. Si quieres andar con Él, pero no eres suyo, entonces tienes dos chances. Conviértete a Él.
Si quieres andar con Él y no eres de Él ahorita, entonces conviértete a Él. Porque hasta el día, o sea, ahorita mismo tienes toda la chance de arrepentirte y de decirle, Señor, yo quiero seguirte, yo soy tuyo. No era tuyo, pero soy tuyo ahora. Y Dios está disponible. Él es un esclavo que se viene escapando de las garras del diablo y te recibe. Si tú ya te cansaste de ser esclavo del diablo y quieres entrar al grupo de los que van al cielo, entonces las puertas están abiertas. Dios dice, ven. Si ábreme tu corazón y yo entro a tu casa y yo como contigo. Abre tu corazón a Dios y ahorita mismo te conviertes en el de Dios, en la propiedad del Altísimo. Ahora, si tú quieres estar en la casa de Dios, pero viviendo con el mundo dentro de ti, entonces Dios te va a quitar de su casa. Dios no admite que una persona que está entre los que van al cielo no viva como los que van al cielo, porque va a podrir a los demás. Sí, va a manchar de su maldad a los demás que quieren mantenerse en santidad. Dios va a apartar al malvado de su pueblo. Eso es de seguro. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor nos ganó en la cruz y ganó nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Le pertenecemos a Él. Es sencillo, hoy por su gracia, es sencillo. Este día, por la gracia de Dios, tienes acceso a Dios, tienes acceso a ser de Él para siempre. Arrepiéntete, arrepiéntete de la maldad que has hecho. No te cuesta nada y ganas el cielo eterno. Arrepiéntete y entra en la congregación de Dios. Lo hicieron ellos, así Dios quería y así Dios quiere hoy. Que entremos en su congregación, que seamos parte, que tengamos parte con Él ahorita, juntos y para siempre, juntos con Él. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Queremos, Señor, bendecir tu nombre y alabarte. Queremos decirte, Señor, que estamos complacidos con tu palabra, Señor. De repente, podemos decir que el estudio de la Biblia así intenso no es lo que quisiéramos, que más bien quisiéramos ejemplos o quisiéramos tópicos o quisiéramos cosas más prácticas. Señor, pero el que es tuyo nomás quiere oír tu instrucción. Si los que queremos ser tuyos queremos saber qué dices, cómo te gusta que seamos, cómo quieres que caminemos, cómo no quieres que caminemos. Y eso solamente lo vamos a saber cuando tengamos esta clase de estudios profundos. Meternos en la escritura para saber qué quieres, para oírte y para seguirte. Queremos adorarte, Señor. Eres nuestro Rey, eres nuestro Dios. Eres en quien confiamos, de quien dependemos. Gracias, Padre nuestro. Gracias. Gracias por este estudio. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de irnos, quiero que se pongan en oración por este virus maligno que anda por todos lados. Tenemos la guerra, la vacuna más efectiva es Dios. Sí, tenemos que pedirle a Dios que nos aparte y que las personas que están infectadas, a Dios las sane. Entonces, sabemos que estamos pasando en tiempos difíciles, los cuales no es el final. Si todavía hay más vida, de acuerdo a la Biblia, van a venir guerras, rumores de guerras, van a venir plagas, sí, pero no es el fin. Entonces, ahorita tenemos que mantenernos en oración, mantener la calma, ponernos listos, no saludar de mano, toser con la mano, con el hombro así, con el codo tapado la boca, lavarte las manos mucho y orar continuamente. Mantenidos en oración del pueblo de Dios, podemos mucho. Amén. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. Buenas noches.